nombre es Omaira Arias. Trabajo en la Cooperativa de Caficultores de Andes y soy abogada. Vivo en el municipio de Jardín y me desplazo todo el día a trabajar a Andes y también me muevo por todo el suroeste. Yo me describo como una mujer del suroeste. Mi niñez fue una experiencia muy linda porque soy la octava de 11 hijos. Teníamos unos padres maravillosos, dedicados al hogar de tiempo completo, seres muy humildes pero muy lindos que nos enseñaron muchos valores. Mi padre manejó durante toda su vida fincas cafeteras y de ganado, y cuando ya no pudo trabajar más, puso un negocio de artículos de cuero en Andes. Con eso nos educó a todos. Él solo pudo darnos hasta bachillerato, pero mi familia era llena de una cantidad de vivencias, los juegos entre todos esos 11 hermanos, unos padres tolerantes, cariñosos. Lo recuerdo todo con mucho cariño, las diabluras, pues, las travesuras propias de la época, los juegos, los trompos, las canicas o bolas de cristal, todos los juegos de los niños de esa época. Cuando niños éramos un hogar muy práctico. Yo hoy por hoy comparo a mis padres. Mi padre no tuvo un día de educación, las hermanas le enseñaron a leer y a escribir y él sumaba, restaba con una facilidad, leía, escribía. Fue un hombre también muy valiente y muy dedicado, y ese amor tan grande por los hijos lo hizo muy fuerte frente a todas las vicisitudes de la vida. Mi papá, a los 34 años, cuando vio que de pronto ya eran tantos hijos y ya de pronto tenía que empezar a quitarle cositas a la canasta familiar, un día de tantos dijo: no vuelvo a fumar, esto lo necesito para mis hijos. Tiró el paquete de cigarrillos que tenía en el bolsillo a la basura y jamás en la vida volvió a fumar. Jamás se tomó un trago. De ese ejemplo de él, de esa austeridad, pero con esa dignidad, nosotros nunca salimos a pedir nada, nunca. Pero cada cosa, cada objeto material que había en mi casa, lo hacíamos durar. Lo hacíamos, las camisas del uniforme, del más grande iban llegando hasta el más pequeño, asimismo los zapatos. Mi mamá tenía una máquina de coser, ella remendaba, ella cosía, ella hacía unas batas preciosas, todo en mi casa no se botaba comida, porque todo servía. Y ese valor de la austeridad también me ha ayudado mucho, que en la vida hay prioridades, que yo no me puedo gastar la plata de la universidad en parrandas, que si a mí me queda, que no puedo viajar con dinero prestado, porque no hay plazo que no se cumpla, que yo solo puedo gastarme lo que ya me he ganado. Y ese es un valor que me lo enseñó haber venido de una familia humilde, donde cada recurso había que hacerlo rendir y había que multiplicarlo. En mi niñez yo tendría 8 o 9 años, y un ejercicio muy cotidiano que se hacía en mi casa y que nos ha permitido mucha unión entre nosotros es el almuerzo juntos. Estábamos todos almorzando y se acabó la salsa. La tienda quedaba muy cerquita y mi mamá me dio un billete de 50, de esos morados que tenían la orquídea, la catleya, y yo salí con ese billete de 50 para la tienda de la esquina. Cuando yo pedí el frasco de salsa y puse el billete en el mostrador, llegó un gamín y me arrebató el billete y se voló. De la tienda nadie hizo nada, yo salí detrás del gamín, lo logré coger por ahí 2 cuadras después del negocio. El gamín era mucho más grande que yo y obviamente él era un hombre y yo era una mujer, los hombres tienen más fuerza. Yo no sé yo de dónde saqué fuerzas, yo me agarré con él,
pero yo no le iba a pegar, yo iba era por mi billete. A mí no me interesaba si lo arañé, si le pegué, bueno, en fin, que yo le quité el billete y volví con el billete a la tienda. Y fue una de las cosas que también me marcó mucho, como quien dice, Mayra, lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a hacer. De esa tienda había hombres, había mujeres, gente adulta, nadie salió a defenderme. Ya estaban otra vez guardando el frasco de tomate en la estantería. Otro momento de valentía que pienso de resaltar fue cuando se me presentó la oportunidad de pasar del servicio de extensión del Comité de Cafeteros en Andes a trabajar en Medellín. Yo no conocía Medellín, a mí me daban 2 vueltecitas en el centro y ya estaba perdida. Y decidí que me tenía que ir porque yo quería estudiar. Y en Andes en ese momento no había universidad. Entonces, eso me impulsó a irme con mucho miedo, pero vencí el miedo, me fui a vivir allá, inclusive pagaba una habitación donde unas personas conocidas de Andes. Y fue un momento, yo me aprendí la ruta para la universidad y para el trabajo. Y vencí eso, es decir, ya uno como persona de un pueblo, quitarle el miedo a la ciudad, es el primer paso donde uno tiene que salir de la cáscara y saber que eso es la vida, pequeños triunfos que se van sumando y le van permitiendo a uno vencer miedos más grandes. Yo siempre fui muy líder entre los grupos de estudio y de juegos también. Diría que casi siempre ocupaba el primero o el segundo lugar, así que de alguna manera me toleraban un poquito la indisciplina porque en realidad respondía en el estudio. Me pasaba igual con las hermanas y que harta lidia les di. Y en mi casa con mis papás. Yo era secretaria en el Comité de Cafeteros de Antioquia, en el área jurídica, en Medellín. Éramos solamente una abogada y yo, la doctora Maritza Portacio, a quien recuerdo con mucho cariño. Ella y yo nos defendíamos trabajando, haciendo todos los convenios, contratos, con los proyectos que hacía la federación en convenio con los municipios, la gobernación, los hospitales. Y al paso de que yo aprendía mucho de ella, de contratación, estudiaba Derecho en la Universidad de Medellín. Fue una época muy linda, pero muy sacrificada. Yo dormía 3, 4 horas, pesaba 46 kilos, pero igual no dejaba de ser la mujer alegre, con buen sentido del humor, con el chiste oportuno. Entonces yo creo que el buen humor ha sido una de las fórmulas que me ha ayudado a mí a ver la vida de esa manera, que la vida tiene un gran componente de sacrificio, pero que uno tiene que pasar por el camino riéndose, siendo feliz, viviendo el momento, porque no es uno simplemente vivir por alcanzar una meta, sino que mientras tanto en el camino uno va consiguiendo otras metas pequeñas, entre ellas tratar de ser feliz, porque la felicidad es una utopía, pero si uno la busca y lucha por ella, tiene un poco de momentos felices. Mi padre solo podía darnos estudio hasta 11, lo que en ese tiempo se decía sexto de bachillerato, pero igual algunos de los hermanos nos esforzamos, empezamos a trabajar y con nuestros propios recursos, con nuestros propios salarios y también con la ayuda, en mi caso, de la Federación Nacional de Cafeteros, entidad a la que le debo mucho, pude también estudiar mientras trabajaba. Fue algo que la vida me fue llevando. Yo inclusive empecé a estudiar ya bastante mayorcita, empecé a estudiar Derecho a los 27 años,
pero mientras tanto mi vida fue muy activa, muy productiva. Mi primer empleo fue como administradora del Centro de Bienestar del Anciano, la Casa de los Abuelos, una niña de 19 años, sin experiencia, y algo que recuerdo muy lindo y con mucho cariño a Deborita Tobón, una de las matronas de Andes. Ella y yo salíamos con una canastica los domingos desde las 8 de la mañana, no se nos quedaba ningún café, ningún supermercado, ninguna tienda, ninguna cantina donde no entráramos a pedir limosna. Y le cuento que con mucho orgullo que con la limosna que pedíamos los domingos pagábamos 5 empleadas incluyéndome. Ese trabajo me entregué tanto a él y todo, pero fue solo un año. Luego trabajé en supermercados como cajera. Toda mi vida yo he hecho de cada empleo, de cada trabajo, un aprendizaje. Y me entrego igual si me estoy ganando el mínimo o si me estoy ganando un poquito más. Y eso me ha ayudado mucho a aprender, a crecer y a compartir, a conocer dentro de las empresas y personas con las que he trabajado. Tengo grandes amigos. Bueno, yo diría que yo trabajé 5 años ejerciendo autoridad ambiental en Corantioquia. Viví 5 años en Jericó. Que no se pongan celosos los otros municipios que tanto amo, Andes, Jardín, Ciudad Bolívar, sino que en Jericó yo tuve una época muy feliz porque me especialicé en legislación ambiental, también en la Universidad de Medellín. Estaba trabajando con un jefe, un hombre que me enseñó mucho y al que valoro y respeto mucho, Alejandro Alzate, que ahora está trabajando de nuevo con Corantioquia. En ese momento él era el director, me llevó a trabajar allá y fueron 5 años en donde pude entregar mucho como de mi profesión, de mi conocimiento. Dictábamos clase a los jóvenes que se iban a graduar en un colegio rural. Hacíamos carreras de observación para compartir con el pueblo y al paso que jugábamos les enseñábamos educación ambiental. Entonces tuve muchas vivencias, hacíamos tertulias literarias, porque no solo de trabajo vive el hombre, la vida se compone de muchas otras cosas. Entonces en las noches nos divertíamos con los hijos de los compañeros de Corantioquia, hacíamos salidas a un lugar que allá hay muy lindo que se llama La Media Torta, leíamos cuentos de espantos a la luz de una vela, sacábamos una cantidad de cosas culturales que nos divertían, nos hacían felices y nos ayudaban a compartir con la comunidad en donde estábamos trabajando. Bueno, creo que en la cooperativa yo ya tengo pues a nivel profesional mucha madurez, que ya es una entidad en donde he venido como a recoger los frutos y a devolverle en algo a la comunidad cafetera lo que ella me dio tan generosamente en su momento. Nuestros asociados de la cooperativa, que también son caficultores federados, pues con mucho agrado yo les atiendo todas las inquietudes jurídicas de la cooperativa en el sentido de asociatividad, de tenencia de la tierra, su situación que en el estudio de las garantías de los inmuebles que ellos nos presentan para su actividad crediticia en la cooperativa, tengo oportunidad no solo de servir a la cooperativa, sino a ellos también como familia, con una asesoría integral sobre problemáticas muchas veces también que traspasan lo de los inmuebles y se va hasta el núcleo familiar, problemas que la gente a veces allá en el campo, sin quien los escuche, son muy difíciles de solucionar y llegan a una entidad que les abre la mano, que les tiende, que les muestra confianza y que les muestra otros caminos. Entonces ha sido muy satisfactorio para mí poder servir a los caficultores, que gracias a ellos yo soy profesional. La disciplina es lo que lo forma uno y le permite alcanzar las metas.
En mi niñez, yo era tímida, supremamente tímida. A mí me pedían dar una lección y yo era a punto del llanto, me ponía roja de todos los colores. Y yo sola fui haciendo ese ejercicio, superándome a mí misma. Y ya en el bachillerato yo era la que salía a leer, a declamar, a acompañar los actos cívicos. Entonces todo fue fruto de una disciplina, de un esfuerzo por uno conocer en qué partes es débil y trabaja uno tanto en eso que termina siendo más fuerte que los que no eran débiles en eso. AUPAN, la televisión de los andinos.